¿cómo están? Mi nombre es Evelyn y les doy la bienvenida a un nuevo video. Este video lo quiero empezar mostrándoles lo que es un poco mi rutina antes de dormir. Aquí, como pueden ver, estoy listando algunos de los medicamentos que me tengo que tomar para poder descansar bien durante toda la noche. Todos esos medicamentos que ven ahí no me los tomo diarios, pero los mantengo a la mano por si en algún momento me da alguno de mis achaques, estar preparadísima. Miren moquitos, miren moquitos. Y después de la descongelada de nariz de mi hijo, seguimos aquí con la rutina. Entonces aquí estoy ya sacando las pastas. En esta ocasión me tomo 3, una es para dormir, la otra es psiquiátrica y la más grandota es para la infección. Ya sabrán más adelante en el video por qué me la estoy tomando. Aquí, como pueden ver, estoy bregando un montón para mandármelas porque yo tengo el conducto muy angostico por mi síndrome. Entonces siempre brego para mandármelas. Para finalizar me estoy aplicando las gotas, son lágrimas artificiales porque yo no puedo cerrar bien los ojos y sufro de resequedad. Acá les estoy mostrando mis botellas de agua que tengo que utilizar para las piernas desde que me operaron de la columna. Ya después de que Petra me deja arropar, va y molesta a su hermano siempre. Después de esa larga introducción, es hora de arruncharnos con Petra y Christopher y a dormir. Bueno, como pueden ver, el día de hoy ando súper demacrada. Les quería comentar, la semana pasada les tenía un video ya grabado sobre mi enfermedad, explicándoles absolutamente todo. Yo no sé qué le pasó a mi celular y fue que me borró los archivos, nada más me dejó algunos. Bueno, no me dejó algunos, realmente esos archivos yo los estaba subiendo a Drive. El celular, no sé, los borró, o sea, fue súper raro. Lo llevé a 3 técnicos, no funcionó para absolutamente nada. Ellos tampoco se explicaron qué pasó, porque aparecían como los videos, pero salían ceros, o sea, no sé, todo súper raro. Que no es la primera vez que me pasa, ya he grabado 2 videos totalmente distintos, otra temática. Y también no se me borraron, otros no quedaron los clips, pero yo dije, pues no me voy a rendir. Tú eres una guerrera, levántate, eres una guerrera. Entonces iba a grabar, bueno, eso fue la semana pasada, como les digo, iba a grabar, trato de sacar los sábados video, pero entonces dije, no, lo saco el domingo grabamos temprano, porque ese video lo hice con mi mamá. Aquí pueden ver un pedacito de lo que les dije que ella había subido al Drive. Retomar de nuevo todo y con el miedo del mundo, y eso se lo dije yo a ella, tengo mucho miedo. Te amo. Sí, claro, no es fácil. Fue lo único que me quedó. Entonces yo dije, no, pues el domingo mismo lo grabamos, lo subo así sin casi nada de edición para poderlos tener el domingo y que sí o sí tengan un video esta semana, porque la semana pasada, como les dije, estaba enferma. Y nada, entonces esos eran los planes cuando estaba comiendo. Y yo tengo un diente desde antes de pandemia que ya había tenido problemas con él, mucho dolor, se me empezó a poner como negrito. Entonces fui al médico y me tenían que hacer un conducto, creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Perdón, que está haciendo mucho frío. Preciso, entramos a lo de pandemia, ya pues como saben no podíamos ir al médico, no podíamos así salir y menos a odontología. Entonces nada, me tocó esperarme. Pude haber ido por médico particular, pero sinceramente es muy caro y mis papás, pues yo no trabajo, mis papás viven del día a día, son trabajadores independientes y pues con lo de la pandemia y todo, pues muchos sabrán que fue bastante duro, ¿no? Sobre todo los trabajadores informales. Entonces bueno, habían los medios. Ya el diente pues fue avanzando el mal, por decirlo así, se me fue desgastando. Aquí les bajaron unas imágenes
me fue dañando el otro diente. Ayer domingo que estaba desayunando cuando sentí un dolor al masticar y pues yo dije no, pues de pronto me maltraté, pues sí me dolió un poquito más de lo normal, pero ya. Y volví otra vez a masticar cuando sentí un dolor terrible, pero no fue como superficial, por decirlo así, sino sentí bien acá arriba en la encía, como si el diente se me hubiera aflojado, ¿sí? Y a la vez como partido porque siento un chuzo. Obviamente me desesperé, me puse a llorar todo el día con muchísimo dolor. Tomé pastas, no me sirvieron, tomé pastas para el dolor, no me sirvieron. Lo único que me sirvió fue una pasta para la infección y eso fue como lo que me calmó. Ahorita pues como pueden ver estoy inflamada, no sé si alcanzan a ver, no estoy tanto como anoche, pero sí. Ahorita me tocó otra vez tomarme la pasta para la infección. Yo sinceramente no tomo mucha pasta, o sea, a mí me tiene que estar doliendo un montón para tomar pasta porque yo tengo gastritis crónica. Ahorita estoy haciendo un esfuerzo bastante grande para hablar porque me duele y pues solo me doliera ahí, bien, pero me duele toda, o sea, toda la cara me duele. Entonces, gracias a Dios, esta mañana me levanté súper temprano, llamé para sacar cita y ya para mañana la tengo a las 10:10 de la mañana. Entonces esperemos ahí, mejor dicho, pidiéndole a Dios que me puedan quitar ese diente mañana mismo. Pues nada, sigan viendo el video, vamos a ver ya mañana qué nos depara el destino, qué nos dice el doctor o la doctora, creo que es mujer. Espero me dejen grabar y si no, pues ahí les seguiré comentando. Claramente no me dejaron grabar el procedimiento, me decían que por políticas de la EPS, así que mientras les voy contando un poco de lo que me dijeron, les voy dejando aquí el camino que siempre me toca recorrer cuando salgo a las citas médicas. Básicamente la odontóloga me atendió, me dijo que sí, después de hacer una revisión por supuesto, me dijo que sí definitivamente quería sacarme el diente para mandarme con la cirujana o si quería que me viera otro especialista, pero pues hablando súper claro, ya el diente no había nada más que hacer. Ella de igual forma me dio esa opción para que pues después no me arrepintiera, por decirlo así, pero ella lo decía más por protocolo, porque como les digo, sinceramente ya por el diente no había nada, absolutamente nada que hacer. Aquí como pueden observar nos había llegado el Transmilenio y aunque mi mamá trató de correr no lo alcanzamos. Nos tocó esperar un buen rato y hasta que por fin llegó y nos pudimos subir. Ya estábamos a punto de llegar a nuestro destino y para terminarles el cuento, la doctora de una vez me realizó una radiografía. Bueno, de hecho tocó tomar 3 radiografías, por mi paladar hendido no quedaban y como dice el cuento, la tercera fue la vencida. Ahí las 3 celebramos con la doctora ese gran logro. Y pues sí, tenía el diente muy destrozado, demasiado partido, tenía infección en la raíz y me mandó orden para la cirugía. Al día siguiente. Hola, ¿cómo están? Imagínense que nos cogió un trancón, no sé si me escuchen bien, y la cita era a las 7 o ya me quitaban el diente. Vamos a ver si de pronto me atienden porque ya son las 7. Duramos Faltando 20 para las 7. casi, tocaba llegar allá faltando 20 para las 7 y ya son las 7. Entonces vamos a ver porque en muchas partes el sistema automáticamente se cierra y no deja facturar ni nada. Esperemos porque estamos bastante lejos de la casa y ya no, imagínense, yo con ese diente como lo tengo y la cita próxima era para a fines del otro mes, estamos a principios, entonces Dios mío, esperemos me atiendan
No, es que todo nos ayuda, un trancón terrible, aparte el señor que nos saca de la vereda, porque vivo en una vereda, nos llegó tarde, o sea, lo llamamos que él no estaba por ahí, que se había ido a hacer otra vuelta, y eso pues que el día anterior le habíamos confirmado en la noche y todo, y hoy creo que también mis papás le avisaron, y nada, que no, que estaba por allá haciendo una vuelta. Eso llegó como que media hora tarde, y porque salimos temprano, o sea, la idea era salir a las 4 y no, imagínense, y un trancón terrible, o sea, es que no se movía ni un milímetro, o sea, de verdad, terrible, terrible. Y no nos podíamos bajar y ir caminando, porque, bueno, mi mamá ir caminando, porque estábamos muy lejos, y aparte de lo lejos nos decían que era demasiado peligroso. Esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Y pues ya tan noche, entonces ni modo. Y están arreglando las calles, ya les muestro. Entonces, no, o sea, imposible bajarnos. Esperemos, confiando en Dios, crucen los deditos. Bueno, que ustedes lo van a ver después, ¿no? Pero ojalá, como estaba arreglando. Entonces vamos a ver qué nos depara el destino de nuevo. No, sí, mira, que ya cerraron el sistema, nos toca ir, no sé a qué piso, a ver si de pronto nos atienden. Señorita, la niña tiene una pequeña cirugía en los dientes. No, venimos de una vereda súper lejos y yo no contaba con eso. Ay, Si es para anunciar la cita, en el segundo piso de salud, anunciar la cita. Y acá los atienden, pero... ¿Y cómo hago? ¿Dónde voy? Si yo no estoy en el segundo piso. ¿Tengo que volver a bajar? ¿Tengo que volver a bajar? Si se la anuncia, es en el segundo piso de salud. Sí, porque es que no le he cancelado nada. Le toca que vaya al segundo piso de salud. Muchísimas gracias. gracias. ¿Y en qué consultorio la cita? 206. Gracias. Dios mío, lindo, ayúdanos, Padre. ¿Qué? ¿Segundo? ¿Hace el segundo? ¿Sí? Pero por favor, ¿qué? 206. ¿Y acá dónde? Ah, por favor, 206, por favor. ¿Por cuál? ¿Por este? ¿Por este? ¡Estamos perdidas! Perdidas. Baño, allá, no, de cara, apoyo terapéutico, no, de terapias. Aquí por fin encontramos los consultorios y mi mamá se dispuso a entrar a hablar con la doctora. Y este es definitivamente el momento más épico, cuando la doctora le dice que sí, pero me tiene que llevar súper rápido al consultorio. Dos mil años más tarde. Hola, si me pudieron, no sé si se entienda bien, si me pudieron sacar el diente, la doctora muy buena gente, ahorita no puedo hablar mucho porque tengo que estar mordiendo este algodón por 1 hora, entonces ahorita nos vemos. Advertencia. Las imágenes que verás a continuación pueden causar sensibilidad. Lo siento mucho por no terminar el video dándoles la cara, pero sinceramente no me he sentido muy bien de salud, ni mucho menos anímicamente, pues lo del diente era algo que en el momento no me esperaba y todavía no sé si me puede hacer tratamiento o no, pues me toca hacer una serie de exámenes para ver si no hay ningún problema por mi osteoporosis. También les cuento que esa noche llegamos súper tarde a la casa, como a las 11 y piquito,
y no pudimos reclamar medicamentos porque ya la farmacia estaba cerrada. Pero sí le quiero dar un agradecimiento muy especial a la cirujana Natalie, que a pesar de que llegamos súper tarde, nos atendió y fue demasiado buena gente. En cuanto al diente, sí se demoró un poquito, o bueno, yo sentí que fue bastante tiempo sacándolo porque, como les había dicho, estaba muy partido, entonces tocó por pedacitos. En el trayecto del hospital a la casa sí sangré un poco, pues como vieron iba en transporte público y pues no es que sea lo más delicado que digamos. Nada más pude tomar pasta para el dolor esa noche porque el resto de días la gastritis definitivamente no me dejó. Y mientras los dejo con esta foto súper sexy mía, les recuerdo que se pueden suscribir, darle like y compartirlo con absolutamente todas las personas que conozcan para que cada día seamos más y más en este canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chao, bendiciones.